La historia de la antigua Roma siempre se basa en los mismos tópicos a la hora de divulgarla, que si las guerras púnicas, que si Julio César, que si Augusto, que si Trajano, y es como, oye, que también hay otras muchas temáticas, otros muchos personajes que merecen libros completos para ellos solos o podcasts como este, como contenidos que traten de ponerlos en valor. Y encima, si nos viajamos, ¿no? Si viajamos a la antigua Hispania, a la península ibérica, pues encontramos auténticas historias que son desde luego totalmente sorprendentes y muy interesantes. Una de esas historias es la de Quinto Sertorio, que en el siglo I antes de Cristo planteó una rebelión, una revuelta a la República Romana y que puso en jaque a todos los generales que vinieron a parar los pies hasta que por fin vino Pompeyo Magno a frenarle. Pero bueno, para hablar detalladamente de este personaje tan completo y tan interesante para la historia antigua, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este podcast con un experto en el tema para que nos hable sobre él. Él es Francisco Romeo Marugán, arqueólogo y jefe de sección de prevención del patrimonio cultural en el gobierno de Aragón. ¿Qué tal estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas. Para mí es un placer estar con todos vosotros para hablar de este personaje tan fascinante y poco conocido como es Sertorio. Sí, desde luego. Es un personaje, ya digo, que merecía más atención por parte de los investigadores y sobre todo de los divulgadores, porque sé que en la investigación sí que está bastante tratado, pero en la divulgación no tanto. Correcto, y en parte ha sido porque hasta hace bien poco no teníamos los datos suficientes como para poder hacer una visión de conjunto de todo el conflicto de la guerra de Sertorio, con todas sus andanzas y campañas norte, sur, este, oeste por toda la península ibérica. Mm. Entonces, como no teníamos esa visión de conjunto, era difícil divulgar algo que conocíamos de una manera tan parcial. De hecho, estamos de suerte porque tú no solo eres un investigador especializado en los conflictos bélicos de la Hispania del siglo I antes de Cristo, sino que has publicado un libro precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre las guerras sertorianas. Correcto, bueno, hace ya unos meses que salió este libro, La guerra de Sertorio, el ocaso de la República en Hispania, donde precisamente lo que hago es tratar de una manera diferente todo este episodio bélico que fue realmente terrible, el desarrollado en la península ibérica. Por casualidad, lo tienes ahí a mano para mostrarlo a cámara. Bueno, tengo algunos cuantos, entonces no cuesta nada, es este. ¿M? Mm. La guerra de Sertorio, de la editorial Almuzara, que bueno, es un libro con el que yo personalmente estoy muy satisfecho porque gente que nunca ha leído nada de historia se lo lee de tirón. Es una de las cosas que yo pretendía. Cuando Manuel Pimentel me encargó la redacción de este libro, le dije, vale Manolo, pero lo voy a escribir como yo quiera. Y yo soy un apasionado de la divulgación y de la difusión. Siempre he pensado que los especialistas no debemos quedarnos en círculos cerrados, no debemos mirarnos el ombligo los unos a los otros, sino que tenemos que dar a conocer precisamente lo que vamos obteniendo, los resultados que vamos destilando. Hay que retornarlos a la sociedad necesariamente, pero retornarlos además de manera ágil, de manera didáctica y de manera fácil y amable. Entonces es un libro que se lee muy fácil, es un tono narrativo, solo dejo, no hay notas a pie de página, no hay bibliografía en el cuerpo central del texto, todo eso lo dejo para una parte final donde ya hay un aparato crítico y está toda la bibliografía y el que quiera entrar más a fondo puede hacerlo. Y para mí ha sido una satisfacción, como te decía, que le haya gustado tanto a profanos, que es la primera vez que han leído un libro de historia, como a colegas especialistas que han visto, bueno, pues todo el trabajo que hay detrás y muchas sugerencias y muchas ideas que voy colando subrepticiamente entre líneas.
Precisamente pensando en los neófitos, quería preguntarte la pregunta más básica de todas. ¿Quién era Quinto Sertorio y cómo fue su vida antes de que se trasladara a Hispania? Bueno, pues realmente Quinto Sertorio era un personaje destinado a ser una figura menor dentro de la política romana. Era un hijo de un padre que no sabemos cómo se llamaba. Obviamente Sertorio, posiblemente Quinto también, pero no tenemos noticias de quién era su padre. Sabemos que su madre, que cuando nació, ya nació huérfano, su padre había muerto. Y tenemos que pensar que en alguna guerra que estaba librando Roma en esos momentos, pero no se sabe nada al respecto. Ninguno de los autores clásicos dice nada, ni Plutarco, ni Apiano, nadie. Entonces era de una familia potente, de los Sertorio de toda la vida, de la ciudad de Nursia, que es una ciudad que está al noreste de Roma, y sabemos que pronto se fue a Roma pues para empezar a hacer sus pinitos en el cursus honorum y empezó a destacar, se metió en el ejército como era lo habitual para empezar a ser persona y a ser ciudadano romano y bueno, pues pronto destacó como militar, también tuvo buenos padrinos en ese sentido, Tito Didio y Cayo Mario, casi nada, destacó como militar y a base de éxitos y de un trabajo denodado se hizo un hueco en la política romana. De hecho, es bueno que hayas mencionado a Cayo Mario, porque si no me Mm. equivoco, Quinto Sertorio combatió bajo sus órdenes en la guerra contra los cimbrios y teutones, ¿no? Correcto, en la batalla de, bueno, estuvo presente primero en la derrota de Arausio, en la batalla de Arausio, donde Roma fue derrotada por esta coalición de cimbrios, teutones, autrigones y algunos sones más. Fue una coalición de pueblos celtas del centro y norte de la península. Por cierto, que a mí me encanta decir que luchó contra Conan el Bárbaro, porque los cimbrios, otro de los nombres que recibe son cimerios. Entonces, esto a los frikis nos encanta. Entonces, posiblemente luchó contra Conan el Bárbaro y allí fue derrotado. Fue una derrota total para Roma que se produjo el 105 y esa derrota forzó al Senado, que era reticente, pero por presión popular se vio obligado a volver a nombrar cónsul a Cayo Mario. No vamos a hablar de todos los cónsulos de Cayo Mario, de las circunstancias, porque si no ya llenamos totalmente el podcast, ¿verdad? Y Cayo Mario se desplaza a la zona con un joven Quinto Sertorio bajo su mando, que era jefe de una ala de caballería, de una turma, es decir, de un grupo de 30 jinetes. Rápidamente Cayo Mario vio los posibles del chaval y lo mandó de espía a infiltrarse entre los galos. Eso es una cosa que me gusta subrayar siempre porque los antecedentes y la formación, en este caso militar, de los protagonistas nos indican o nos dan pistas de por qué hace y cómo hace lo que después hace. Entonces hay que tener muy presente el año y pico que se pegó Sertorio infiltrado entre los galos, hablando como los galos, vestido como los galos, vamos, esto ya en la China popular es un espía. Entonces fue espía antes que nada, un speculator que se llamaba en la antigua Roma, e informó a Mario. Bueno, pues destacó bajo Mario y rápidamente se alió dentro del conflicto que dividió a Doma en dos de un tajo, se alió con el bando popular cuyo jefe, con la cabeza visible, era Cayo Mario, precisamente. Los dos eran homines novi, es decir, eran ciudadanos romanos, pero no provenían de familias de rancia abolengo, no eran los metelos, no eran los escipiones, no eran, etcétera, etcétera, no eran los Flavios, incluso que ya aparecen en esta cronología, era gente que venía de provincias, de ciudades que habían adquirido el derecho romano hacía 100, 150 años, no más, y eran gente que se hacía a sí mismos. Entonces, esto es algo que en la vida de Sertorio va a ser totalmente definitorio y trascendental. Después de conocerlo un poco, ahora viene la segunda pregunta básica, y es
por qué viajó a Hispania, qué le llevó a viajar a la península ibérica en ese contexto de la guerra civil, Mm. la primera guerra civil romana, que va a estallar Sí, entre Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. sí, sí, sí. Esta guerra civil que dividió en dos a toda Roma, ah, bueno, pues tenemos muchos datos y tenemos que saber tratarlos para llegar a entender un poco las razones. Las razones vienen, pues parten, no me voy a extender tampoco mucho sobre esto, pero parten de la reforma de los Graco, de los hermanos Graco, de Tiberio Sempronio Graco y su hermano Mario Sempronio Graco, hacia el 130, entre el 130 y el 120, que ya provocan una fractura total en la sociedad itálica. Y claramente se definen dos bandos políticos. No se puede hablar de partidos políticos, estamos hablando de Roma, esto es otra cosa, pero sí que hay dos facciones. Los populares, por un lado, que eran partidarios de normativas abiertas a una gestión del territorio más homogénea, a incorporar a los aliados itálicos como ciudadanos, una postura más progresista en términos actuales, si la queremos ver así, aunque siempre digo que no, que es muy difícil hablar en estos términos para Roma. Y por otro lado están los optimates, que son, reduciéndolo a la mínima expresión, los nobles, ¿no? Lo que sería las familias de Rancia Abolengo, que además eran terratenientes y, bueno, pues eso de que les tocasen las tierras, pues lo llevaban muy mal. Son 50 años convulsos que desembocan en una guerra civil atroz, como lo son todas las guerras civiles. Y realmente Sertorio viene a Hispania dentro de ese marco, dentro de ese contexto de la guerra civil. Hay una serie de generales por un lado, otra serie de generales por el otro, de una manera rápida. Cayo Mario, aunque luego también entra Ancina, entran otros personajes, encabezan la iniciativa popular, la iniciativa militar, y por otro lado otra serie de generales, pues evidentemente Lucio Cornelio Sila es el más importante, que encabezan la facción Optimate. Hay batallas y batallas y batallas que no exceden del tiempo, son muchas. Hay un momento en el cual los populares se hacen con Roma, toman el poder, Silas se ve obligado a desplazarse a Grecia, lo lleva muy mal el tema, al final Silas se refuerza, se rearma, vuelve y entra en Roma a sangre y fuego, a sangre y fuego, fue terrible, con una lista negra debajo del brazo. Y la tercera persona que había en esa lista negra era Quinto Sertorio. Quinto Sertorio, cuando entra, que es el 83, ya no estaba en Roma, estaba en Tusculum, en el Lacio, ya preparando un ejército por encargo del Senado de Roma, que en ese momento era popular, precisamente para contener la previsible llegada de Sila. Y lo que hace es, con ese ejército, deciden, no nos explican las razones, no sabemos las razones, son razones de orden estratégico, que luego me puedo decir por qué, pero Hispania era un reducto popular antes que Optimate. Sobre todo la mitad y el norte. La Bética era más pro Optimate. Entonces deciden retirarse con ese ejército a Hispania, pues para preparar la vuelta y recuperar otra vez el poder en Roma. Mm. Entonces, esto es importante porque la guerra de Sertorio en Hispania no es una guerra per se, no es una guerra independiente, es el epílogo, la fase final de la guerra civil romana, de la primera guerra civil romana. Mm. Bueno, en este punto quería decir quería decir a la audiencia que si quieren profundizar en algunos de estos temas que has comentado, como las reformas de Tiberio y Cayo Graco, o incluso anteriormente mencionaste la batalla de Araucio, pues que sepa la Mm, audiencia que hay podcasts de historia específicos sobre estos temas. mm, Hicimos un podcast sobre las reformas de los Gracos y otro sobre la batalla de Araucio. Así que lo dejaré por aquí en las mm. tarjetas o en la descripción para que Muy puedan bien, acceder a esos podcasts. muy bien. Y ahora quería preguntarte,
el camino de Sertorio en España, o en Hispania, mejor dicho, no siempre fue un paseo de rosas, ¿no? Fue sencillo, porque tengo entendido que también por ahí hubo una huida hacia el norte de África, ¿no? Creo que hacia el reino de Mauritania, después pudo Sí, volver. sí, 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 correcto. Fue algo calamitoso. Sertorio llegó con, no sabemos exactamente con qué ejército, con cuántos integrantes de ese ejército. Estuvo un año y pico en Hispania preparando, intentando fortalecerse, pero sin demasiado éxito, porque sabemos que cuando Sila llega a Roma y saca esa lista negra, encarga a una persona de su máxima confianza que había estado con él en la guerra contra Yugurta, precisamente en el norte de África. Cayo Aniulusco le encarga que vaya a Hispania a cargarse a Sertorio. Entonces, Cayo Aniulusco, con una tropa terrestre, pero también una flota, se dirige a Hispania y va arrinconando a Sertorio hasta Cartagena. Sertorio había estado un año preparándose y yo desde luego no he encontrado material que me explique por qué estaba tan mal preparado, por qué no resistió prácticamente nada a Cayo Aniulusco. Dejó a uno de sus generales en los Pirineos para cerrarle el paso. Este general fue asesinado, lo que es una Black Op de toda la vida, que también las había en la antigüedad, se lo cargaron y esa defensa cayó como un castillo de naipes. Entonces Cayo Aniulusco bajó rápidamente por lo que entonces era la vía Heraclea, que ahora, o sea, después fue la vía Augusta, y se presentó ante las narices de Sertorio, que se vio obligado a subirse en los pocos barcos que tenía en el puerto de Cartagena y salir pitando. Y efectivamente llega a las costas de Mauritania, la desembocadura de un río, y hay que pensar el poco potencial que tenía, que 4 beduinos los echan de allí a escobazos. Se ve obligado a retirarse. Se retira y en esa retirada que vuelve hacia la zona cerca de Cádiz, cerca de Gadir, es cuando empieza a hacer relaciones con los mal llamados piratas cilicios. Porque cuando hablamos de piratas todos pensamos en los piratas del siglo XVII y XVIII, los bucaneros, el parche en el ojo, la patapalo. No, no tenían absolutamente nada que ver. Realmente eran miembros de redes comerciales muy potentes independientes de todos los estados, que hacían y deshacían. Y entre ellos se organizaban precisamente para que el mercado fluyese y controlarlo fuera de, pues eso, de ese control de las potencias. Estamos hablando de Roma, pero ocurría lo mismo con el mundo púnico, eran independientes del mundo púnico y de buena parte de las monarquías helenísticas del este, aunque tenían tratados y, bueno, y buen rollo con la mayor parte de ellas por las cuentas que les traía. Bueno, Sertorio llega a un acuerdo con ellos, lo refuerzan y se dirige a Ibiza, Ebusus, pensando que ahí tendría quizás una cabeza de puente para volver a pisar tierra. Toma Ebusus, pero Cayo Aniulusco se entera, va con toda la flota, decide poner pies en polvorosa. A la salida de puerto, a la flota de Sertorio y los piratas cilicios lo engancha una tormenta, una gota fría, los hunde la mitad de los barcos, acaban en unas islas que no tenían ni agua ni nada, posiblemente las Chafarinas, por las rutas marítimas, las corrientes y tal. Y bueno, pues al final acaba en el norte de África otra vez, pero más en la zona tingitana, en Tánger, en Tingis, donde se pega año y medio reforzándose, esta vez con éxito. Y gracias a esa campaña, él puede volver a Hispania y ahí sí que empieza, digamos, su época de gloria, ¿no? Sus años Correcto. buenos. Los años buenos, la primera fase de la guerra de Sertorio, en la cual tuvo mucho que ver el apoyo de lo que era entonces una potencia que era Lusitania. Los lusitanos
Esto es una cosa que también estamos viendo o deduciendo a partir de referencias muy de soslayo que encontramos en las fuentes, pero que son sólidas si las analizas. Bueno, pues los lusitanos tenían una flota comercial y una flota militar. Los lusitanos enviaban embajadas, tenían contactos diplomáticos con el norte de África y con el resto de populi, de pueblos que había en la península ibérica en aquellos momentos. Eh, Establece con ellos una relación, un acuerdo, y con su apoyo vuelve a la península ibérica. De hecho, cuando llega a Tarifa, cerca de Tarifa, desembarca, después de vencer, por cierto, a un general en batalla marítima. Entonces no es que de repente Sertorio hubiese aprendido lo que es las técnicas bélicas. Sertorio había tenido, o contaba ya cuando se desplaza a Hispania, tenía una experiencia militar impresionante en las guerras civiles. Podríamos estar contando batallas y tácticas suyas. Entonces a Sertorio no se le olvidó, simplemente no tenía los recursos necesarios para enfrentarse a Cayo Anioluzco con solvencia. Pero cuando vuelve año y medio, 2 años después, sí. Entonces está reforzado por lusitanos, desembarca tranquilamente cerca de Tarifa. De hecho, mi amigo Pierre Moguet ha excavado hace un tiempo un campamento en lo que es la Silla del Papa, un yacimiento conocido como la Silla del Papa, que responde precisamente a este horizonte, a estas circunstancias, y desde allí se dirige al norte de Lusitania después de derrotar a otro general romano de camino en el cruce en un vado del Guadalquivir. Llega allí a Lusitania y empieza pues una serie de combates, sobre todo para asegurar la zona en la que está. ¿En qué cronología nos movemos a la hora de hablar de ese retorno triunfal a Hispania? Pues mira, estamos hablando del 82, cuando el 82 Sertorio es nombrado procónsul y marcha a Hispania. El año siguiente es cuando se tiene que ir a África corriendo, y un año después, hablamos del 80, es cuando vuelve. Es decir, es relativamente rápido. El 79 ya empieza una campaña orquestada y organizada, o sea, bien desarrollada, bien ejecutada, para afianzar precisamente todo el este de la península ibérica, con algún matiz. Una cosa que hago en el libro y que no se había hecho hasta ahora es plasmar estos movimientos de tropas en la cartografía de lo que sería la visión romana de la península ibérica, que era sustancialmente distinta a la fisonomía real que todos conocemos. Los romanos, por ejemplo, estaban absolutamente convencidos de que los Pirineos iban norte-sur, no este-oeste. Y eso, digamos que condicionaba la visión geográfica y topográfica de toda la península. Es algo de lo que hablo en el libro y que además me centro y lo explico y explico cómo lo he hecho. No nos han llegado casi mapas de la antigüedad, y los mapas que nos han llegado son una porquería. La tábula peutingeriana, que es del siglo III después, finales del III, realmente es una cosa muy sumaria y de muy baja calidad. Pero si algo tienen los militares antes y ahora es utilizar buenas referencias geográficas, es su piedra angular. Sin un buen mapa no pueden plantear un buen combate, una buena campaña. Tenían buenos mapas, los tenían de detalle, con los pasos, los puertos de montaña, las barreras, los ríos, los vados, todo indicado. Pero lo que ocurre es que el pergamino arde muy bien. Si se queda bajo tierra desaparece, a lo mejor en el norte de Europa no, pero aquí sí, aquí nuestra tierra se lo come todo, y no nos ha llegado ningún mapa en condiciones, pero tenerlos los tenían. Entonces esta visión geográfica es importante porque yo recuerdo de estudiante, cuando leía a Plutarco, a Piano, pero es que no entiendo nada, para arriba, para abajo, de un lado, para el otro, no, parece que eran movimientos deslavazados, descoordinados, un poco precisamente en esa línea que estaba en ese momento muy afianzada en la historiografía de que Sertorio utilizaba tácticas de guerrilla. Bueno, pues no.
Sertorio era una persona muy hábil que rehuía el combate contra Roma por un sencillo motivo. Él conocía perfectamente cómo era el ejército romano, cómo no. Él sabía de qué manera se hacían las levas y de qué manera se formaban las legiones, y él sabía que él contaba con unos recursos limitados, mientras que los recursos de Roma para la leva de tropas eran mucho mayores. Él sabía que iba a recibir una oleada tras otra de legiones, por lo tanto, tenía que administrar sus recursos de la manera más eficiente posible, evitando a cualquier costa las pérdidas humanas o minimizándolas. Por eso evitaba enfrentamientos directos hasta que lo veía clarísimo. Y por eso a su segundo al mando, Irtuleyo, se cansó de repetirle que eludiese enfrentamientos directos porque ganando perdía. Es decir, era más importante la consecución de sus objetivos estratégicos que la victoria en combates aislados que al final no van a ninguna parte. Bueno, estoy hablando un poco de estrategia militar, ¿eh? Y de que es una cosa que, claro, no aparece en las fuentes, no se cita, pero explica el porqué de las cosas. Una de las cosas que más llama la atención cuando uno estudia la vida de Sertorio es que ¿no? En esas bases en Hispania, él creo que llegó a crear un senado alternativo, un senado diferente al senado que estaba en Roma. Entonces, a lo Sí, mejor sí, pues sí. puedes contarnos un poco esta curiosidad de Sertorio y otras de la vida de estos sertorianos, de los seguidores de Sertorio. Allí creo que tomaron por base central Calagudris, en la actual comunidad autónoma de La Rioja. Bueno, no es exactamente así. Calagurris fue uno de los centros de resistencia que aguantó hasta el final toda la guerra, y de hecho pues se ha podido comprobar arqueológicamente por los más de 100 proyectiles de balista, de proyectiles de los bolaños, proyectiles de piedra que se han recuperado allí. Lo que ocurría es que Sertorio tenía el pleno convencimiento, como ocurre en casi todas las guerras civiles, en que él ostentaba el mando legítimo de Roma. Es decir, él consideraba que el gobierno de Sila era ilegal, y que él era el representante del gobierno legal. Cuando se va de Hispania no se va solo, se va con un montón de senadores, que eran senadores en ese momento, que estaban en Roma en el Senado, conformando el Senado, impartiendo justicia, o realizando las labores propias del Senado, y son senadores que le acompañan durante todo su periplo. Ese Senado que conocemos gracias a Plutarco, no a Piano, lo cual, bueno, pues cuando te encuentras un dato solo en una fuente dices, vamos a ver, lo que pasa es que Plutarco se basaba a su vez en datos de primera mano, y realmente en este aspecto, en este caso concreto del Senado, no hay motivos para tener demasiadas dudas. Ese Senado lo forma en un campamento en Castraelia, que se está situando en el Valle del Ebro, cerca de Zaragoza. Probablemente sea el yacimiento de la Cabañeta, que está en el Burgo de Ebro, una ciudad, o sea, un pueblo a unos 20 kilómetros escasos de Zaragoza, aguas abajo del Ebro. Es allí donde forma este Senado, pero tampoco acaba de darle toda legitimidad. Es decir, no deja de ser una situación militar de emergencia, y lo único que hace es formar o reunir, mejor dicho, tanto a los senadores que le habían acompañado, a otros que habían huido y se habían agrupado con él, como a la gente, a los romanos más importantes, más relevantes de Hispania en ese momento, bueno, pues para tomar decisiones en común y hacer una táctica en común. Plutarco le llama Senado. Realmente yo pienso que únicamente fue una reunión de los poderes fácticos de Hispania afines a Sertorio, pues para organizar primero una defensa y después la vía de penetración hacia Roma para volver a Roma, que era el fin último de Sertorio. Volver a Roma a restaurar lo que él pensaba que era la legitimidad.
Hace un rato ya nos avanzaste un poco el tema de la relación de Quinto Sertorio con los pueblos indígenas, con los pueblos nativos, Sí. de como cuando fue espía entre los galos. Así que Mm. ahora te quería preguntar acerca de la relación de Quinto Sertorio con los pueblos prerromanos de la península ibérica durante su Pues estancia sí. ahí. Sí, pues mira, hay un periodo desertorio que la gente prácticamente no conoce. Otro de los grandes valedores de Quinto Sertorio en su juventud fue Tito Didio. Tito Didio, que fue cónsul, fue enviado en 98 a.C. a Hispania en el contexto de lo que fue la primera o el epílogo de de la primera guerra celtibérica. Y Quinto Sertorio estuvo en Hispania, en la península ibérica, entre el 98 y el 93 a.C., 5 largos años luchando. Sabemos por Plutarco pues algunas de sus estratagemas en Iliturgis, conocemos algún combate menor, pero realmente Plutarco pasa de puntillas, a Piano ni lo menciona, pero sí que conocemos y es segura la estancia de Sertorio estos 5 largos años en Hispania. Uh, bueno, pues son 5 años en los que conoció y trató directamente con todos los pueblos hispanos, tanto celtíberos como íberos como lusitanos. Es decir, tenía unos conocimientos y unos contactos no solo con los pueblos indígenas, sino con las redes comerciales romanas que se basaban también en homines novi, que eran también de la facción popular y que estaban en contacto directo con estas élites, con estos pueblos indígenas y las élites que estaban al mando. Todo ello hace que Sertorio tuviese un conocimiento directo de quién era quién y cómo se repartía el turrón en la península ibérica en estos momentos. Hmm. Desde Por luego. eso le fue muy sencillo volver con apoyo lusitano y empezar a hacer contactos diplomáticos con cada uno de los pueblos peninsulares para intentar atraerlos a su causa. Desde luego, ya sea en la antigua Roma o en el siglo XXI, los contactos son lo más importante que puedes tener en la vida. Por supuesto, y es una cosa que se omite en las fuentes, pero que estamos viendo que era esencial. El papel de estos negociadores, de estos mercatores, fue esencial en lo que, bueno, ahora ya no está mal visto hablar de romanización. Hubo una época que parece que no se podía decir romanizar porque, bueno, pues no era muy moderno. Ahora se vuelve a poder decir de que la romanización, uno de los elementos clave, a mi juicio, de los más importantes, aparte del militar, pero antes que el militar, fueron estos negociadores que eran la cabeza de lanza de la República, que empezaban, se infiltraban, llegaban a territorio de los pueblos íberos y celtíberos a comerciar, a establecer nudos, nexos, contactos, relaciones, etcétera. Y eran los que se conocían de primera mano y le echaban la mano al hombro al jefe de Segóbriga, al jefe del Senado de Secaixa, se conocían a todo el mundo. Y son esas redes en las que se apoya Sertorio. En este contexto en el que la República Romana de Sila y sus herederos no pueden pararle los pies a Sertorio, ¿cómo llegaron a la decisión de, oye, tenemos que enviar a Pompeyo Magno a Hispania? Bueno, realmente no llegaron a esa decisión, es una cosa que Pompeyo buscó. Pompeyo, hijo de Pompeyo Estrabo, de Pompeyo Estrabón, Pompeyo el Bizco, era un tipo muy inteligente, había crecido con su padre, se había criado en los campamentos, era una persona muy bien valorada por sus soldados, pero era un trepa de mucho cuidado. Y eso en el Senado lo tenían clarísimo. Lo tenían clarísimo. Entonces les costaba muy mucho darle poder a Pompeyo porque sabían que se la iba a montar. De hecho, incumplió varios mandatos del Senado previos,
Se planta delante de Roma, cuando después de vencer en Sicilia, se planta delante de Roma con su ejército desafiando al Senado, y el Senado se la come doblada, porque dice que este chaval nos la lía. Entonces, buen rollo, vamos a llevarnos bien, ¿eh? Pero para que llegue a ser Pompeyo tiene que pasar muchas cosas. Antes, me había quedado en el año 79 aproximadamente, cuando desembarca Sertorio y se lleva por delante a 3 generales, o sea, 2 gobernadores y un general, empieza a extenderse por la península ibérica, a reforzarse en el este, mandan a uno de los generales más avezados, que era Quinto Cecilio Metelo Pío. Hay muchos Quinto Cecilio Metelos en la historia de Roma. Mi mujer dice que es un follón esto de los romanos, porque todos se llaman igual. Este era Quinto Cecilio Metelo Pío, por cierto que se le llama Pío porque Sila exilió a su padre por un quítame allá esas leyes al norte de África, y Quinto Cecilio, que era Quinto Cecilio Metelo Baleárico, si no me equivoco, y Quinto Cecilio Metelo le daba el coñazo todos los días en el Senado y por donde lo pillaba y a todo el mundo para que volviese su padre. Entonces el Pío, el sobrenombre Pío, le viene de esa devoción que tenía por su padre, ¿no? Porque aburrió hasta las piedras y al final consiguió que su padre volviese, porque dijo, oye, Sila dijo que vuelva, déjame en paz ya, vale, que vuelva. Bueno, era un buen general también, había estado en el norte de África, tenía mucha experiencia y lo mandaron a combatir a Sertorio. Y este es un claro ejemplo de lo que son las fuentes y cómo tratan las fuentes los asuntos, y de la diferencia que hay en la visión de los personajes. Para Plutarco, Sertorio es el epítome del hombre hecho a sí mismo, viril, inteligente, y dice que cuando se enfrentan Sertorio y Metelo, mientras Sertorio estaba en la plenitud de su vida, Metelo era un anciano. Bueno, Sertorio tenía 40 años y Metelo 43. Vamos a ver. No, no. Sí. Metelo era un buen general y Metelo llega pensando que esto va a ser un paseo. Sertorio le da 2 revolcones bien dados, empieza a verle las orejas al lobo, funda lo que sería el campamento de Cáceres el Viejo, el campamento que excavó Schulten. Se ve obligado a retirarse y abandonarlo. El último estudio publicado por Pereira y Ángel Morillo, pues insiste en una cosa que yo ya en el libro pues sugiero, que es que ese yacimiento no fue destruido, sino que fue abandonado, porque lo que hace es replegarse. Metelo, cuando ve que no va a poder con el ejército que tiene, no va a poder oponerse de una manera efectiva, no va a poder acabar con Sertorio, lo que hace es atrincherarse y reforzarse en el sur de la Bética. Y Sertorio se extiende por todos lados. Bueno, y es en este contexto que el 76 empiezan a recibir, ¿no? Claro, el senador recibe noticias, Roma recibe noticias de lo que está ocurriendo en la península ibérica, van mandando legiones, y llega un momento que dicen, bueno, pues tenemos que reforzar de manera contundente al ejército de la República en Hispania. Y es Pompeyo el que se postula para ir. Ya voy yo. ¿Por qué? Pompeyo, que era un trepa, lo ve claro, dice, aquí me llevo yo, arrimo el asco a la sardina y me hago yo con todo. Convence al Senado, que accede a regañadientes, todo esto lo explico en el libro, le da 2 soldados y un burro prácticamente, el resto lo pone él de su dinero, forma un ejército él, fue una leva casi privada, y se viene para la península ibérica. Se viene para la península ibérica el 76. Y lo primero que recibe de Sertorio es otro revolcón, como Dios manda. A Sertorio le da la vuelta y se salva por los pelos. Se tiene que volver. Pompeyo se tiene que volver al sur de la Galia, a la Narbonense, a invernar, porque Sertorio logra echarlo. Y una de las
no hicieron contacto, Pompeyo y Metelo, en esta primera fase, porque era una de las máximas de Sertorio, tener a estas dos fuerzas separadas. Por eso su máximo interés era tener un corredor bueno, lo que nosotros consideramos este-oeste ahora, ¿no? Una banda que cruzase toda la península ibérica con un control tremendo, con Lusitania en un lado y el puerto de Dianium, lo que es Denia, la actual Denia, como punto estratégico en el Mediterráneo, y el Valle del Ebro, y crear así una banda de contención y de separación entre estos dos ejércitos y una punta de lanza dirigida hacia la Galia cisalpina, es decir, el norte de Italia, por el Valle del Ebro. Y es en ese momento cuando llega Pompeyo, ya te digo, se come un par de revolcones bien dados, casi se lo carga Sertorio, se escapa por los pelos y al año siguiente vuelve, tiene cerca de Valentia iba a decir, se quedan en tablas, también por el papel de Perperna en todo esto, que es un personaje muy interesante, el de este hombre. Y es en ese momento cuando Pompeyo redacta una carta que a mí me parece soberbia, en la cual amenaza al Senado. Dice, o me mandáis dinero o tropas, o me vuelvo con las tropas a Italia y Sertorio viene detrás de mí. Vosotros mismos. Y el Senado de Roma se la come y le manda 4 legiones nuevecitas al año siguiente y un montón de dinero. En esos momentos... Sí, dime, perdona. Nada, termina. Sí, no, en esos momentos ya Metelo había extendido, poco a poco se iba extendiendo, el hombre iba asegurando terreno sin prisa pero sin pausa, y Sertorio lo que hace es desplazarse al Valle del Ebro precisamente para preparar esa cabeza de puente para penetrar por vía terrestre, y resalto lo de vía terrestre, hacia Roma, mientras deja a su segundo al mando, que era una persona muy capaz también, Irtuleyo, para contener a Quinto Cecilio Metelo Pío en la Bética, con una máxima: evita el combate frontal, evita el combate reglado, es decir, haz lo que sea, pero evita el contacto reglado y evita que tomen contacto por el litoral Metelo y Pompeyo, que era el miedo de Sertorio. Bueno, pues Metelo, que era muy inteligente, lo que hizo fue una marcha, digamos que tocando tambores y con la orquesta, para que todo el mundo se enterase, tomando la vía Heraclea hacia el litoral mediterráneo, lo cual obligó a Irtuleyo a interponerse. Dijo, a este cómo lo paro, lo tengo que parar de alguna manera. Ya el año anterior se había comido... Irtuleyo había tenido una pequeña derrota en Hispalis con Metelo, y hay quien dice que es que estaba resentido y que por eso entabló combate para vengarse. No, se vio obligado a entablar combate porque él juzgó o pensó que era más importante contener a Metelo que evitar ese combate frontal que le decía Quinto Sertorio. Entabló combate frontal en un terreno que tenía preparado Metelo y perdió. No solo perdió, sino que fue la destrucción total del ejército del sur de Sertorio. Sertorio se ve obligado a retirarse, que en aquellos momentos estaba pues peleándose con Pompeyo cerca de Valentia, seguían ahí a lo suyo, a la gresca, se ve obligado a retirarse pues para recomponer lo que le quedaba y ver qué pasaba. Y ese fue el auténtico cambio de fase bélica. En estrategia se habla de cambio de fase, pues cuando se va en una dirección y de repente cambian las tornas y se va en otra. Este momento, que es el 75, es el comienzo del fin de Sertorio.
En este contexto en el que las tornas se han girado, Sertorio tiene una brillante idea desde su punto de vista. Oye, debería aliarme con uno de los mayores enemigos de los romanos, que es el rey Sí, Mitrídates VI del Ponto, que está al sí, otro lado del Mediterráneo, al otro pero da lado. igual. O sea, podemos pedirle ayuda. Entonces, Sí, ¿puedes sí. hablarnos un poco acerca de esa relación tan extraña entre Bueno, Sertorio y Mitrídates? bueno, un poco no, ¿qué hora es? A ver, es muy interesante. Mira, una de las cosas que también pasan desapercibidas cuando se habla de Roma y de historia antigua son los contactos diplomáticos. Se habla de los grandes contactos diplomáticos estatales, del Senado que manda a, el rey que pero de contactos diplomáticos a menor nivel no se habla. ¿Es Sertorio el que llama a Mitrídates sexto del Ponto? Pues resulta que no, es al revés. Mm, Es al revés. ¿Y por qué? Cuando Sila entra en Roma, recuerdas que había entrado en mm. Roma sangre y fuego con una lista negra, bueno, pues es una desbandada, hay una desbandada de, obviamente, de todos los populares que salen corriendo en todas direcciones. Y dos de los senadores y comerciantes más de mayor poder, digámoslo así, que en parte controlaban alguna línea de estas piratas, de estos piratas cilicios, se van con Mitrídates VI del Ponto, porque Mitrídates VI del Ponto las había tenido tiesas con Sila cuando Sila estaba en Grecia, era antisilano. De hecho, lo que es las vísperas asiáticas, que luego se llaman como las vísperas asiáticas, Mitrídates VI del Ponto, hay una noche que se carga todo romano viviente que pilla en las costas de Asia Menor. Sí. Pero propios y ajenos, se carga a todos. Era un enemigo de Roma, declarado. De Roma con palabras mayúsculas, pero lo que es la política y la guerra hace extraños compañeros de cama, ¿no? Bueno, pues estos dos señores, que eran comerciantes, eran gente que controlaba mucho y tenía muchísimo dinero, se van con Mitrídates VI del Ponto y le empiezan a comer la oreja de que los populares están aguantando en Hispania, que no todo está perdido, que al revés, que se va a ganar, y que él lo que tiene que hacer es hablar con Sertorio para hacer una acción coordinada y acabar con Sila, que es el enemigo. Y es Mitrídates VI del Ponto el que manda unos primeros embajadores a Hispania a contactar con Sertorio. A ver, vamos a ver esto que me cuentan estos tíos de aquí, si puede ser, si no puede ser, tú qué necesitas, qué te puedo ofrecer yo y qué me das a cambio. O sea, esto es antes como ahora. Ahora cuando ves a Trump negociar, bueno, pues es que es lo mismo, es lo que ha ocurrido toda la vida. Mandó unos embajadores y Sertorio dijo, vale, yo lo que no tengo es vía marítima. Porque, claro, tenía el apoyo de estos piratas cilicios, pero si se les llamaba piratas eran por algo, entonces no era gente muy de fiar, iban a la suya, iban al mejor postor. Y desde un punto de vista militar, esta zona del Mediterráneo era romana, porque, sobre todo porque tenía la base en Masalia y tenía la flota masaliota, que era muy importante, muy potente, era aliada. Y lo que es el tránsito oficial estaba controlado por Roma, entonces él necesitaba una vía marítima. Esta es la misma y no la tenía. Tenía un puerto, Dianium, Denia, que era un puerto, es un puerto estupendo, pero le faltaban barcos, le faltaba flota, porque lo ideal hubiese sido embarcar todo su ejército y plantarse en Ostiantica, en la desembocadura del Tíber, con todo su ejército. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque no pudo, obviamente. Si hubiese podido, lo hubiese hecho. Y en vez de plantearse una vía terrestre, que siempre es más larga y más complicada, hubiese cogido la vía marítima. Bueno, por esto mismo perdió Aníbal. Hago aquí un inciso, pero el famoso Aníbal Portas, la gente siempre dice, bueno, ¿y por qué Aníbal no tomó Roma? Pues obviamente porque no pudo. Se quedó mirando las murallas de Roma y dijo, yo esto no puedo tomarlo. ¿Y por qué no podía tomarlo? Porque los escipiones lo que habían hecho era cortar el mar. Y todo el material de asedio se transportaba por barco. Era imposible transportarlo por vía terrestre. Las grandes catapultas, las grandes maquinaria de asedio, ¿no? Para tomar una ciudad, sobre todo como Roma, con esas murallas tan importantes. Y como no tenía catapultas, arietes, escorpios, etcétera, no pudo ni plantearse tomar Roma y pasó de largo. Porque si hubiese podido
utilizar la vía marítima y haber desembarcado todo ese material, hubiese asediado Roma, hubiese sido un asedio complejo, pero en aquel momento Aníbal tenía todas las de ganar. Hmm. Y ni siquiera se planteó tomar Roma, porque no, él sabía que no podía. Bueno, esta es la importancia de la vía marítima. Entonces, todo esto venía a cuento de que Sertorio lo que hace es explorar la posibilidad de abrir una vía marítima. Entonces, él le ofrece a Mitrídates esto del Ponto el control de una serie de puertos clave, de la zona de su tierra, de tal, algo que ofendió profundamente a todos los romanos propios y ajenos, a cambio de que le diese barcos y dinero. La guerra siempre necesita dinero, siempre, siempre. Tienes que pagar a la gente porque si no la gente se te mosquea, se te va y te quedas tú con una escoba. Entonces le pidió barcos y dinero que no llegaron nunca. No llegaron nunca porque estamos hablando del año 75-74. A Sertorio le quedaban 2 años de vida. Los embajadores de Mitrídates VI, cuando llegan el 75, dicen, uy, 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 esto ya ha caído el ejército del sur de Sertorio, Sertorio se han unido ya Metelo y Pompeyo, que han unificado las tropas en Valentia y hacen acciones coordinadas, y no lo ven tan claro. Entonces le dicen, sí, 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 sí. Bueno, lo que es la Realpolitik, ¿no? Sí, 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 no, no te preocupes, que hablamos con nuestro amigo Mitrídates, que es muy amigo mío, por supuesto, yo no te quedé, y ya está. Nunca llegó ni el dinero ni los barcos, porque ya Mitrídates esto lo vio claro, y si algo tenía este hombre es que era bastante inteligente. Y a partir de ese momento lo de Sertorio fue pues una huida en toda regla, un corre que te pillo. Había planteado lo que se llamaría en términos estratégicos, iba a decir actuales, no, vamos a decir del siglo XX, una defensa en profundidad en el Valle del Ebro, lo que hizo que pivotaba en las ciudades, lo que hizo fue fortificar ciudades y crear una red de defensa para oponerse de manera elástica a la posible penetración del enemigo, pero aún así Pompeyo, en una campaña de la que nos faltan datos, pero que vamos, si tuviésemos más datos sería para estudiarlo en todas las academias militares, en 3 meses hace una auténtica blitzkrieg y penetra por todas las defensas y acaba invernando en el Valle Alto del Ebro, el curso Alto del Ebro, en territorio hostil. Y digamos que parte en dos esa defensa de Sertorio. Sertorio ya estaba contra las cuerdas realmente en estos momentos. Y precisamente cuando el barco empieza a hundirse es cuando empieza pues el cuestionamiento interno del líder. Y ahí Sí, sí. precisamente se va a producir la muerte de nuestro protagonista, que no es asesinado por Pompeyo, sino por sus No, propios no. hombres. Es asesinado Correcto. por Marco Perpena durante el Sí. desarrollo de un banquete en el año 73, si no me equivoco. Entonces, Sí, háblanos un bueno, poco acerca de este asesinato. es el 72, Ah, según comienzos del 72. vale. Pues mira, de la muerte es Plutarco el que nos la narra con más detalle, y además se recrean, hay varios autores que se recrean en los detalles escabrosos, que si fulano se acostaba con Mengano, que le dice, que le tal, que le cual. Lo cierto es que es una conjura no solo de Perperna, que quizás fue la voz cantante, sino de 12 de sus más altos mandos. Es decir, debía tener a todo el mundo hasta las narices ya. Incluso Plutarco, que es muy prosertoriano, dice que los reveses de la guerra le habían agriado el carácter. Claro, Sertorio está muy idealizado. De esto, si quieres, podemos hablar después, porque fue utilizado. Yo siempre recuerdo una frase de Lucien Febvre, un artículo, perdón, que se titula La historia como arma. Entonces Sertorio ha sido utilizado como arma en numerosas ocasiones, pero siempre pivotando en torno a ese arquetipo de hombre virtuoso, hecho a sí mismo, honorable, que su palabra va a misa y que es incapaz de una acción cruel o injustificada. Bueno, pues Sertorio lo que era un romano muy romano,
y hacía de su capa un sayo y acuchillaba y masacraba lo que tuviese que acuchillar y masacrar, ni más ni menos. Uno de los datos quizás menos conocidos sobre la famosa Academia de Sertorio en Volscan, que la funda, que lleva a los chavales para educarles como romanos y tal, bueno, lo que hace es tenerlos secuestrados y bajo control. Los viste de romanos, les da 4 denarios para que se compren pipas y los padres los tiene con él batallando. Y cuando empieza a perder una vez y otra vez, empieza Metelo y Pompeyo a controlar más territorio, comienza a haber deserciones de estos pueblos indígenas aliados. Y llega un momento que Sertorio coge un rebote del 3,5 y manda a cuchillar a todos los niños de la academia. Eso es un dato poco conocido, pero que es así. Y curiosamente, bueno, hace unos meses di una conferencia en Huesca, en Volscan, sobre esto mismo, porque una de las cosas que defiendo en el libro es que Sertorio no murió a las afueras de Osca, como se supone. Tuvo que morir en el noreste de la península, porque según el desarrollo de la guerra era imposible que Volscan estuviese o continuase estando bajo el control de Sertorio. Imposible, de todo punto. Y hay una cosa muy curiosa en el casco urbano de Huesca, en las excavaciones, es que nos salen niveles de destrucción sertorianos. La guerra de Sertorio fue una guerra total, en el sentido de que no fue la típica guerra como fue la guerra civil anterior y posterior, la Segunda Guerra Civil, una guerra de batallas campales, quedamos aquí, nos damos de palos y el que gane, gana. No. Esto fue ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, villa por villa, a sangre y fuego, matando y desolando. Hubo muchos asentamientos que no volvieron a ocuparse jamás, y no volvieron a ocuparse porque no quedó nadie para volver a vivir en ellos, porque los habían matado. O sea, fue terrible, fue tremendo. Y en casi toda la península ibérica encontramos niveles de destrucción de época sertoriana, pero resulta que en Huesca no hay. No hay niveles de destrucción. ¿Por qué? Bueno, yo estoy convencido, así lo dije. Afortunadamente tengo buenos amigos en Huesca y contaba con una con una guardia de seguridad que me escoltaba, con escoltas adecuados, porque lo que dije es que probablemente después de ese asesinato de los hijos de los líderes de los pueblos aliados en la Academia de Volscan, lo que hicieron fue pasarse directamente con Pompeyo. Es decir, ahí te quedas, que tú de qué vas, nos aliamos con Pompeyo, que ya lo tenemos aquí a las puertas. Yo estoy convencido que eso es lo que ocurrió. Y bueno, pues la situación tenía que ser tremenda, deserciones, falta de recursos, falta de dinero, y bueno, pues se conjuraron pues casi todos de su Estado Mayor para darle matarile. Dijeron, este tío es que nos lleva ya a un pozo, nos lleva ya a un pozo. Y en una cena, pues entre 3 o 4, siguiendo las más rancias tradiciones romanas, pues se lo cargan a puñaladas. Pero lo curioso es que después Perpenna entabla combate con Pompeyo, contra Pompeyo. Lo lógico hubiese sido pensar que después de cargárselo hubiese intentado negociar algo con Pompeyo e intentar salvar su vida y la de su ejército, si no con honores, porque obviamente no, pero con un poquito de dignidad, solo un poquito. Y que le hubiesen dejado retirarse al norte de África a vivir lo que le quedaba de vida. Y yo estoy convencido que ese contacto se produjo. No tenemos ningún dato, es un convencimiento personal de lo que me dice la lógica de una persona como Perpenna, que había sido la mano derecha de Lépido antes de venirse a la península ibérica el 77, y que bueno, que era un gran negociador. Además, lo más normal es que Perpenna hubiese sido del bando optimate porque era de familia noble, pero no, era popular, estas cosas de la vida. Yo estoy convencido que esa negociación se produjo
Y pienso que Plutarco mezcla un poco los términos. No deja de ser una intuición, pero es lo que me dice la lógica. Plutarco lo que dice es que después de la derrota, Perperna le ofrece a Pompeyo la correspondencia privada de Sertorio, porque de hecho Sertorio era el heredero legal perdón, Perperna era el heredero legal de Sertorio. O sea, lo tenía en la más alta estima. Lo había puesto en su testamento como su heredero legal. Tenía toda su correspondencia privada, que no era poca cosa, porque estamos hablando de contactos diplomáticos, pero estamos hablando de una guerra civil en la cual hay una persona resistiendo en Hispania como puede, pero que mantiene contactos con quintacolumnistas que seguían en Roma. Y si vienes para aquí, vamos a conseguir tal, y he hablado con los mársicos, he hablado con los lucenos, he hablado con todos esos aliados itálicos que orbitaban alrededor de Roma y que Roma los tenía sujetos, mejor o peor, pues los que peor sujetos estaban, sin duda alguna, si Sertorio se hubiese plantado en Roma, se hubiesen vuelto contra el gobierno optimate. Perpenna le ofrece a Pompeyo esa correspondencia a cambio de su vida y dice Plutarco que Pompeyo, por más altos fines del Estado y sin haber leído las cartas, las quema y se carga a Perpenna. Bueno, yo sospecho, y no deja de ser una sospecha, que Perpenna intenta negociar, además de otros con otras cartas, con esta correspondencia, y Pompeyo, que sabe que tiene la sartén por el mango, que el ejército sertoriano es una caricatura de lo que había sido y que él está reforzadísimo, dice, no estás en situación de negociar nada, mañana nos vemos aquí y combatimos. Y se lo carga directamente. Que no leyese las cartas y les prendiese fuego, yo tampoco me lo creo. Sinceramente, yo no lo haría. O sea, estamos hablando de material muy sensible, de material muy importante para poder coger, identificar a los enemigos del Estado, a los enemigos personales, además de las aspiraciones de Pompeyo, y decirles, mira lo que tengo aquí. Así que si no quieres que esto lo presente mañana en el Senado, vas a hacer esto, 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 y le vas a poner un lazo de este color, que es el que más me gusta. Yo estoy convencido que es lo que ocurrió y que en parte eso favoreció el ascenso meteórico de Pompeyo, ¿no? Y sus consulados. Pero bueno, no deja de ser una sospecha, no tengo ninguna prueba, pero desde luego es lo que la lógica me dicta. Pues la verdad es que ha sido un programa excepcional, muy interesante, muy bueno. Y, Gracias. y la verdad es que conociendo toda esta historia, la única pena que me entra es que nunca se haya hecho ningún tipo de, yo qué sé, película, serie, documental, producto Da para ello, audiovisual sobre Sertorio, porque da para ello. da para ello. Tiene todo, tiene todo. Menos líos de faldas, tiene todo y eso se pone rápidamente. Sí, pero bueno, no sé yo si es bueno o malo que no haya nada, porque después te lo coge cualquier director y te hace una Ah, bueno, fantasmada horrible. eso casi es intrínseco la producción artística. Así que nada, pues llegados a este punto, desgraciadamente tengo que decir que hemos finalizado el programa. Muy bien. Y yo quería agradecerte infinitamente a ti, Francisco, por haber venido aquí al podcast de Historia para divulgar la vida y la obra de un personaje tan importante para la historia de la antigua Roma y la antigua República tardía como es Quinto Mm. Sertorio. Así que muchísimas gracias por todo. No, muchas gracias a ti y espero no haber aburrido a los oyentes.